que es el Hijo eterno de Dios Jesucristo. Después de la resurrección, oiga esto, después de la resurrección, Él le habló a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Vamos para allá. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estaré leyendo el versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tenemos que entender que en el ministerio terrenal de Cristo, Cristo usó parábolas, Cristo usó metáforas, Cristo usó analogías. Cristo usó todas estas cosas y todas las parábolas, metáforas y analogías, todas apuntaban al Padre y al reino. Todas apuntaban al Padre y al reino. Pero cuando Cristo resucitó, por 40 días habló un solo tema a los apóstoles. Les habló del reino de Dios. Le habló de ese reino de Dios. Así que vemos, ¿verdad?, que Jesús mencionó más de 100 veces, como le dije, el reino de Dios en los evangelios. Y se calcula que Jesús habló del reino unas 126 veces en los evangelios. Y no solamente Juan el Bautista y Jesús hablaron del reino de Dios. También este era el tema de los apóstoles. Pablo en Roma, bajo custodia del imperio de Roma, predicó del reino de Dios y él predicó del reino de Dios. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 28, Hechos, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Les saludamos a todos los que están ahí conectados, los que nos están viendo, les saludamos en el amor de Cristo. Mira lo que dice Hechos 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es muy importante que nosotros lo captemos, lo grabemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. De la misma forma que Cristo habló del Padre y del reino, vemos que el apóstol Pablo, su mensaje central también era el reino de Dios y el Señor Jesucristo. Por eso que en este tiempo, lamentablemente, la gente tristemente, por buscar aplausos, por buscar likes, por buscar, ¿verdad?, ser la página conocida del momento, tristemente hablan de todo, pero no hablan del reino de Dios y no hablan de Jesucristo. Y cuando el mensaje se desvía y se centraliza en otra cosa, nada más y nada menos que no es Cristo y el reino de Dios, ahí hay un peligro, porque ese no es la instrucción y el orden que Cristo nos dejó a nosotros. Cristo no nos dejó ese orden a nosotros. Claramente dice en Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que aquí tenemos que entender que tenemos que volver al mensaje central. Tenemos que volver al mensaje central de lo que es el evangelio del reino de los cielos, que son las buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio. Así que vemos, ¿verdad?, que los apóstoles también, aparte de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles también predicaban y enseñaban acerca de Cristo y el reino de Dios. En la carta a los Hebreos hay un tema, hay una frase, la carta de los Hebreos se suma en una sola frase. Vamos a leerla. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vamos a leerlo rápidamente aquí. Hebreos capítulo
12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. A nosotros, al cuerpo de Cristo, se nos ha entregado un reino inconmovible y tenemos que hablar de ese reino inconmovible. Y tenemos que predicar de ese reino inconmovible. Vuelvo y repito, el reino no se trata de lo que se ha enseñado por muchos años, de prosperidad material, de posesiones materiales. Ese no es el reino que Cristo enseñó, que los apóstoles enseñaron, que Juan el Bautista enseñó. El reino de los cielos se trata de arrepentimiento. El reino de los cielos se trata de temor y reverencia. El reino de los cielos se trata de cambios, de transformación, de regeneración, de redención, de justicia, de amor, de perdón. De eso se trata el reino de los cielos. Y ya estamos terminando porque, ¿verdad?, queremos enseñar esto por parte. Así que queremos aclarar, ¿verdad?, que ese es el reino que la iglesia de Jesucristo tiene, un reino inconmovible. El mundo puede caerse en pedazos, pero nosotros pertenecemos a un reino inconmovible. Por eso que me encanta lo que dice en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, y aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que lo que estamos viendo ahora, las guerras, los terremotos, la hambre, las pestilencias, lo que estamos viendo en este momento, esas son las cosas movibles. Esas cosas se están moviendo del medio para que permanezca lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? El reino de Dios. Todo lo demás está siendo sacudido. Todo lo demás está siendo estremecido, pero nosotros somos del reino de Dios y el reino de Dios es un reino inconmovible. Usted tiene que entender que estamos en Cristo Jesús, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y como estamos en Cristo, estamos en un reino inconmovible. Que lo que está sucediendo alrededor del mundo no puede mover tu fe, no puede mover tu forma de pensar, no puede mover lo que tú has aprendido a Cristo, porque perteneces a un reino inconmovible. Así que en el libro de Apocalipsis también se reúne una sola oración. Y yo quiero leer esto porque esto es muy interesante para que usted vea, ¿verdad?, que es importante saber esto. Es importante saber esto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. En el libro de Apocalipsis también se reúne una sola oración. Dice claramente la palabra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Así que tenemos que entender que tenemos que volver a predicar el evangelio del reino. ¿Sabía usted que 42% del mundo no conoce de Cristo? ¿Usted sabe lo que es 42%? 42% del mundo no conoce a Cristo, no ha escuchado, no se le ha predicado, no, jamás han escuchado acerca del reino de Dios y de Jesucristo. 42% significa que en el planeta Tierra hay 8 billones de personas y de esas 8 billones de personas, 3.6 billones nunca han conocido el evangelio, nunca se les ha hablado de Cristo y del reino de Dios. Así que esto es un peligro, esto es algo que se le tiene que prestar mucha atención. Y quiero terminar, ¿verdad?, con esto,
lo que es la definición del reino, porque vamos a hablar de este tema, si Dios lo permite, todos los jueves estaremos hablando de este tema a esta hora. Vamos a estar hablando de este tema, del evangelio del reino. Y quiero darle una definición de lo que es el reino de Dios, o el reino de los cielos, y terminamos con esta primera parte. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? La palabra reino en griego es basileía. Este término que denota el reinado, gobierno o autoridad de un rey. Así que bíblicamente significa la soberanía y señorío y reinado de Dios.